Como ya sabéis, Tres veces tú, la nueva novela del escritor italiano Federico Moncia, es el cierre definitivo de una de las grandes historias de amor juvenil de los últimos tiempos. La romántica y apasionada e irreflexiva, y sí quizás también un pelín estretópica, historia de amor a tres bandas de Tex, Bobby, Jim, por fin tienen un final. Tex ya no es ese joven rebelde, impulsivo e irreflexivo, que volvió del revés a la perfecta y equilibrada vida de aquella niña buena de familia bien. Aquel joven problemático que tras perder a su madre y a su mejor amigo, decidió descargar su frustración con todo aquel que se impusiera en su camino. H se ha hecho mayor y lo ha hecho con Jim. Es un hombre nuevo, ha madurado y ha sentado la cabeza con aquella preciosa y alocada chica que se colocó en su vida para regalarle un nuevo comienzo y una nueva ilusión. Ted ya es un hombre y se ha convertido en un emprendedor empresario del sector audiovisual. Estas son las 4 preguntas que nos hacemos a diario con esta hermosa serie. ¿Cómo muere Jim en Tres veces tú? Decide callarlo hasta que un día el mismo Ted se lo confiesa y le pide perdón prometiéndole que nunca más lo verá, pero Jim le dice que está enfermo y tiene cáncer. Al final de todo este libro, Jim muere y Ted se queda con Bobby y crían junto a su hijo y a la hija de Ted con Jim. Número 2. ¿Cuál es el secreto tan grande que Bobby le quiere contar a H? Bobby y H tienen su hijo de 6 años. ¿Recuerdan la parte final de Tengo ganas de ti? En donde ellos están juntos en la playa, pues ahora tienen un guapísimo hijo que es idéntico a H, aunque esto no causa mucha emoción, es lo que detona el resto del drama. En esta tercera parte, pues Jim es la que más afectada saldrá. No te contaremos más por el momento. Número 3. ¿Cómo se llama el hijo de Bobby y H? Bobby no solo le confiesa que tiene un hijo de 6 años llamado Máximo, que es idéntico a H, sino que comienza a mandarle álbum con fotos del pequeño mensaje y cartas diciéndole que quiere verlo. 4. ¿Cuál es el final de Tres veces tú? 2 vidas que existen pero nunca se cruzan. Habla del deber, el querer y el no poder.